Hola, bienvenidos al primer capítulo de nuestro podcast llamado Hablando Claro. Les recomiendo suscribirse y activar la campanita para no perderse los próximos capítulos. Se despide Cristiano Ronaldo. Xiu. Hola, estamos en el primer podcast. ¿Te vas a callar? No. Estamos en el primer podcast de la ciencia oscura, de lenguaje y comunicación. Estamos con el Cristóbal, con el Giancarlos y con el Emiliano. ¿Cómo están? Bien. Mal. Bien. Bueno, este es el primer podcast. Bueno, es la primera vez que hacemos un podcast, así que estamos medio nerviosos. El Emiliano va a estar más duro que la miércoles. Y nada, ¿por qué cuentan? Que yo no me leí el libro, pues. Ese era mi capítulo. Aquí nadie se leyó el libro. Exacto. Salud. Otra parte. Salud por eso. Bueno, vamos a empezar con el prólogo, obviamente, que el prólogo lo habla el Giancarlo. El prólogo de la ciencia... Cállate, mujer. El prólogo de la ciencia... Sigue. Acción. ¡Acción! ¡Que al tiro al piso! Empecemos con el prólogo, Giancarlo, por favor. Y el piso... Ya, después se saca contura. Después se va a ayudar. El prólogo de la ciencia oscura de Gabriel León introduce al lector de una exploración de la cara oscura de la ciencia, un ámbito donde los avances científicos han sido usados con propósitos cuestionables e incluso destructivos. El autor plantea la ¡cállese, por favor! ¡Que me pongo nervioso! Oye, ya, pues sigue. La Como dice, por favor. De la ciencia, aunque suele asociar con el progreso y el bienestar de la humanidad, también ha sido actualizada para causar daño y sufrimiento. ¿Tienen una pregunta? ¿No? ¿Sabía hablar? No, ni siquiera. ¿Sabes hablar? Ya. ¿Eso? No. No. Dale, po. León menciona que la historia de la ciencia está llena de episodios en lo que con... Cállate. ¿Puedes leer, por favor? La ciencia está llena de episodios en los que conocimiento se ha empleado para el mal, como la creación de armas, experimentos poco éticos y ocasiones donde la ambición y la falta de escrúpulos llevaron a decisiones trágicas. Además, sugiere que estos abusos no son solo cosas del pasado, sino también continúan en la actualidad. Bueno, antes de empezar con el primer capítulo, este sabor es una basura, pero está rico. Este sabor es malísimo. Nunca compren tú la naranja. Naranja, no la compre, por favor. ¿Está mala? No sabes. No está rico. Bueno, Aunque es patrocinio. ¿no? sí. Bueno, vamos a empezar con el primer capítulo que son... Cállate. Vamos a empezar con el primer capítulo que son 3 generaciones de imbéciles. Bueno, Gracias. empezamos con... Es tontito, no mentira. Empezamos con Oneida Limitada, y que es un fabricante de cubiertos de plata en el norte del estado de Nueva York. Bueno, la empresa nació el 1 de enero de 1881 y fue la primera compañía por acciones de Estados Unidos. Tuvo también como directora de su junta directiva a una mujer, algo muy distinto y revolucionario en ese tiempo. ¡Wow! Pero, ¿qué tiene que ver unos fabricantes de cubiertos de plata en la ciencia? Bueno, tiene un pasado algo oscuro. Y bueno, la comunidad de Oneida fue una sociedad comunitaria, religiosa y perfeccionista fundada por John Humphrey, o no sé cómo se... Humphrey, no sé. Noyes, ¿ya? John Humphrey Noyes, en 1848. Bueno, Noyes venía de una familia acomodada muy vinculada a la política. Nuestro buen amigo Noyes tenía 20 años cuando escuchó unas prédicas de un ministro presbiteriano que le produjo un efecto tan fuerte, o sea, se excitó, no mentira, no mentira. Bueno, la cosa es que decidió abandonar sus planes para estudiar Derecho y en lugar de eso entró al seminario para convertirse él mismo en ministro cristiano. O sea, es tonto. Bueno, Noyes hizo el que sería su más grande descubrimiento teológico y que definiría su futuro y el de muchas otras personas. Mientras estaba intentando determinar la fecha de la segunda unidad de Jesús,
lo normal. Bueno, su conclusión es que Jesús llegó en los años 70 de la era moderna. La humanidad estaba viviendo una nueva época, decía. Voy a guardar el teléfono, por favor. Esto tuvo fuertes impactos en Noyes. La única manera de vivir su cristianidad a partir de ese punto era siendo perfecto y libre de pecado. Ya en 1838, Noyes se casó y comenzó a desarrollar algunas ideas relacionadas con el matrimonio. Había decidido también vivir en su vida de acuerdo con sus situaciones y se declaró como libre de pecado. Y tuvo sus consecuencias, le quitaron su licencia para predicar y que fueron llamados hereje por sus compañeros. Hereje significa personas que rechazan una religión, por si acaso. En un lapso de... ¿Cómo podéis repetir eso? ¿Hereje? Hereje significa persona que rechaza una religión. Entonces, bueno, él lo rechazó y le quitaron la licencia y para predicar y que fuera llamado hereje. O sea, la gente le llama hereje. Bueno, ellos, la comunidad. En un lapso de 10 años, las ideas revolucionarias de Noyes, convocó a quienes quisieran vivir vida cristiana perfecta. Sí. Así, en 1848 se formó oficialmente la comunidad de Oneida con 87 miembros. Mentira. La comunidad de Oneida practicaba el comunalismo, palabra complicada, se refiere a tipos de propiedad y posesiones comunitarias. También los matrimonios tradicionales no existían. Se vivía de una manera práctica la poligamia o algo así era. Significa estar en dos relaciones al mismo tiempo y cada pareja lo sabe. O sea que era, ¿cómo se llama? Los que tienen dos... Bueno, no importa. Eso mismo. Bueno, las niñas eran criadas pero no por sus padres sino por la comunidad. Noyes además creía fervientemente en la separación del sexo amatorio del reproductivo. Comenzó a desarrollar algunas ideas relacionadas con la reproducción humana. Bueno, la idea de una procreación inteligente y bien ordenada lentamente comenzó a crecer. Bajo de la naturalista francés Jean-Baptiste Lamarck, a principios del siglo XIX, desarrolló el primer marco teórico, que significa un apartado que expone los antecedentes o teorías y conceptos de un proyecto o investigación. ¿Entendieron? ¿Qué? Bueno, no importa. El primer marco teórico fue sobre la evolución de las especies. La idea de que los caracteres adquiridos durante la vida por un ser vivo puedan heredarse mediante algún mecanismo desconocido. Mira, hablando sobre el tema de herejes, ¿usted tiene familiares que sean herejes? En todo caso. No, yo no. Yo tampoco. ¿Y tú? Sí. ¿O no? Bueno, estoy grabando. Bueno, se sumó Charles Darwin con el origen de las especies de 1859 y luego con la aparición de animales y plantas domesticados. El libro en el que Darwin describía cómo ciertas características podían propagarse o eliminarse de una población de plantas o animales de un proceso de cruce selectiva. Noyes finalmente concluyó que las características que buscaban en los miembros de la comunidad podían ser propagadas a padres, a hijas o hijos si se elegía de manera muy cuidadosa las parejas que podían procrear. La madre y el padre poseían estas características y los hijos nacidos de esa unión las tendrían también. Entre 1869 y 1879 nacieron 58 niños y niñas, hijas de parejas cuidadosamente seleccionadas por sus características morales y espirituales. Noyes estaba en otro mundo. Principal. Sí, está en el principal. Más encima, Noyes se quedó 9 de esos niños. Qué asco. Los recién nacidos eran llevados al gran salón del edificio principal de la comunidad, donde eran pesados y el aumento de peso era la celebración.
Esos niños era el experimento y Noyes los bautizó como estirpe cultura. Esos hijos debían tener una fuerte formación científica. Fueron enviados a estudiar en una universidad como en Yale y Harvard. ¡Ay, Harvard! Noyes no pensó que lentamente estos hijos perderían el interés en la comunidad. Fue finalmente demoledor para la utopía de Noyes, junto con la comunidad. Pero la comunidad tenía bastantes negocios y decidieron quedarse con la fábrica de cubiertos de plata. O sea, la cosa es que la comunidad tenía muchos negocios. O sea, tenía bastantes negocios. Y donde le iba mejor, se lo quedaron, que sería la fabricación de cubiertos de plata. Así, una comunidad cristiana perfecta se convirtió en una empresa conocida hasta el día de hoy como Oneida Limitada. Sir Francis Galton nació el 16 de febrero de 1822. Fue un hombre de diversos intereses, como un explorador y reconocido escritor de viajes. Reconocen a Galton como el hombre que descubrió el anticiclón. Galton fue el papel principal en el uso de huellas dactilares. En 1859, cuando tenía 37 años, leyó un libro que había escrito su primo Darwin y que lo marcó toda su vida. El libro era El origen de las especies. Galton comenzó a estudiar y medir todas las características del ser humano. Para Galton era evidente las características físicas y eran heredables de padres a hijos. Lentamente empieza a ver otro aspecto por su experiencia estudiando en Cambridge. Reconocido que personas brillantes que conoció eran hijos de otros hombres brillantes, concluyó que eran herederos, pero no estaba en su ecuación. 1880 pensaban que nuestra especie podía ser mejorada a través de la propagación. En 1869 publicó un libro llamado Genio Hereditario. Hablaba que los hijos de hombres eminentes en una profesión eran más propensos de tener ese mismo logro. Francis Galton es históricamente importante y también es tan reconocido que es el hombre que acuñó la palabra euganasia. Ahora considerado tóxico, algunas veces se utilizó para naturalizar el racismo. La eugenesia nació en las ideas de Galton respecto a la herencia y a lo deseable que podría ser la selección juiciosa de ciertas características. Habían características buenas como la inteligencia, el talento, la capacidad y el carácter. Y otras malas: discapacidad mental, intelectual, el alcoholismo, la delincuencia, la promiscuidad o deformidad física. Estados Unidos, sin sorpresa de nadie, las ideas de Galton fueron mayor adoptadas, mientras en Londres, en 1912, se realizó el primer congreso científico de euganasia por Leonardo Darwin, hijo de Charles. Galton murió sin saber el impacto que hizo sus ideas sobre todo en Estados Unidos. En 1907 se impulsaron leyes de esterilización forzosa. Buscaban restringir la reproducción de individuos considerados poco aptos. En un lapso de 13 años, 1907 y 1920, en Estados Unidos cada estado tenía la ley de esterilización forzosa para personas que eran catalogadas retardados mentales. No nos dio risa. No. En 1927, en esa colonia vivía Emma Book. Emma Book había sido detenida por ejercer la prostitución y la determinaron débil mental. La hija Carrie Book vivía con una familia adoptiva. Su primo adoptivo la violó y la familia la declaró débil mental para ayudar al primo. La hija nació. Fue considerada un poco extraña. El director del lugar estaba loco porque tenía a madre e hija y nieta débiles mentales. El 12 de mayo de 1927 se hizo el caso de Book vs. Bell. Estados Unidos autorizó la esterilización forzosa para Carrie Book. Carrie Book murió en 1983. Quienes la conocieron tenían una inteligencia normal y se casó 2 veces. Ya.
La eutanasia se fue a Alemania. Al menos 400.000 alemanes fueron esterilizados involuntariamente. Y los judíos no se salvaron. Realizaban experimentos de naturaleza brutal en los campos de concentración. La eutanasia es la prueba más clara de cómo la ciencia puede tener impactos insospechados en las sociedades. Bueno, ese fue el resumen de mi capítulo. Ahora el capítulo 2. ¿Quién el capítulo 2? Presente. ¿Ya? Ya, el mío no está largo porque son pocas páginas. ¿Cómo se llamaba el capítulo? Se llamaba Piel, Flor de Piel. Ya. Corte. Se llama A Flor de Piel. La historia empieza en California, en la ciudad de Riverside. Llevaron a una joven a la sala de emergencias porque ella tenía taquicardia y su presión arterial era muy baja de lo inusual. De todo era la edad, ya que en casos normalmente eran personas mayores, así no lo pienso decir, personas mayores, pero ella tan solo tenía 31 años. Ya. Me ahorré un chiste, después lo digo. Y tenía cáncer cervical terminal. ¿Cuál es la cervical? Creo que sí. Creo. Cáncer cervical. No soy doctor. ¿Estudiamos medicina? Uy, ¿qué No. tengo que tener? ¿Están a pelear, Giancarlo? Ya, muchas gracias por todo. Se llamaba... Nadie. Y lo tiempo, Maleducado. Se llamaba Gloria Ramírez. Hostia. En este caso, no. Se llamaba Gloria Ramírez. Ujú. Este caso fue uno de los más enigmáticos y más interesantes para los médicos. La intentaron reanimar a través de carga eléctrica, así como... Sí, todos saben eso. Todos deberían saber eso. Todos deberían saber eso. Hay gente que no sabe, como No, por porque ejemplo esa gente- la persona de tu... Ya. Por favor. Vieron que su cuerpo estaba cubierto de algo brillante y oleoso, como así el petróleo. Su cuerpo estaba cubierto de un un líquido brillante y oleoso. Oleoso. Oleoso, Exacto. no apestoso. Y otros notaron que el olor, ahora sí, era muy parecido al ajo. Le sacaron... Qué asco. Perdón. le sacaron sangre así del brazo muy de a poco. Se dieron cuenta que tenía manchas café, así como partículas café. ¿Qué tipo de Ya. Es que, espera, es que ¿sabéis que me acabo de dar cuenta de que mi amigo movió el techo para tener luz y igual prendía la luz el pedazo? Ahora damos más miedo. ¡Vamos! Si yo estoy acá, le dais más miedo. ¿Por qué se apagó la de ahí atrás? ¡Ay! Ya, sigue nomás, pesado. Porque se apaga la luz. Sacando sangre de su sangre y tenía partículas de un color café claro. A ver si había algún químico suelto y no encontraron nada. Y empezaron a investigar su cuerpo. Hostia. A estas alturas ya era conocida como la señorita tóxica e insana. Y no encontraron nada. ¡Ay, qué infame! ¡Ríete un rato! Ya. Sácate el gorro. Madre de Vale, bueno. Se te salieron las medias arriba. Ya, pero sigue, por favor. Prosigue. Son los raros, ya. Por favor, bueno. A estas alturas era como conocida como la señora tóxica. Y no encontraron nada. No encontraron nada. Qué insana. Años tardaron y decidieron seguir investigando el DMSO. Ya. A mediados del siglo XX, porque era 1960, Sí. se convirtió en una droga milagrosa, como la canción de Milo J. Decían que curaba casi todo y era una droga fácil de conseguir. Al hecho de que Gloria no trató de su cáncer, apuntaba a que buscó alternativas sumando a sus problemas de orina.
pipí verde. Era... ¿Era pipí verde? Probablemente. Ah, ya. ¿Te imaginas ahí? Pipí morado. Como la tula morada. Tula, sabor morado. Morada. Eso. Era posible pensar que su sangre estaba saturada de DMOS, que esa era la droga. Y en la década de los 60, unos 100.000 de manera recurrente el DMSO lo usaban en lesiones y otras miles de cosas entre ese mismo año y en el 1972. Que serían ¿Qué todo eso? Serían 13 años. 13. Va. No. Quédate callado. No. Albert Friedman Einstein. realizó todo tipo de experimentos en los cuerpos de reclusos en la cárcel de Hanselberg, quienes recibían generosos pagos y eran voluntarios los que utilizaban para probar analgésicos sin etiqueta. ¿Qué estáis viendo? Bueno, ahora que me acuerdo. Publicidad. Oh, una gana de tomar tula. ¿Y dónde están los demás? Oh, ¿qué pasó? Es que me pegó en la tula. ¿Quién cuenta el nombre? Oh. Nuestro nuevo sabor tula azul. Y tú la morada. Oh, Disfruta tu tula bien helada. Y ahora prosigan con el capítulo 3 del libro Ciencia Oscura. por favor, Giancarlo. ¡Formación! Por favor, Giancarlo. Formación. Un minuto. En este capítulo, Gabriel León aborda el experimento de Tuskegee. ¿Tú qué? Tuskegee. Tusi. Ah, Tuske. ¡Tuskegee! Ah, Tuskegee. Ya, disculpa. Uno de los episodios más oscuros en la historia de la medicina. Este estudio... En este capítulo, Gabriel León aborda el experimento Tuskegee, uno de los episodios más oscuros en la historia de la medicina. En este estudio comenzó en 1932, en Alabama, Estados Unidos. Se llevó a cabo bajo la supervisión del Servicio Público de Salud de los Estados Unidos. El objetivo inicial era observar la progresión natural de la sífilis, no tratada en hombres afroamericanos pobres, con la promesa de recibir tratamiento médico gratuito, comida y seguro de entierro. La vida del Tengo Giancarlo. una pregunta. ¿Qué es sífilis? Una ITS o ETS, ¿Y qué es eso? una infección de transmisión sexual ¿Y dónde se da eso? en el aparato reproductor. ¿Cuál? Masculino. Masculino. Muchas gracias. Habla más fuerte. Ya, gracias. ¿Tenía Sigue una leyendo. pregunta? Sigue con tu podcast, por favor. Sí. Tu capítulo. Capítulo. Sin embargo, lo que los participantes no sabían era que nunca recibirían tratamiento real para la enfermedad, incluso después de que la penicilina se convirtió en el tratamiento estándar para la sífilis en 1947. Ya. A lo largo de 40 años, los investigadores continuaron con el estudio, observando cómo la enfermedad destruía lentamente a los participantes, quienes sufrían de terribles síntomas y, en muchos casos, la muerte, mientras los médicos deliberantemente, no sé la palabra, Deliberadamente. ¿Importa? Ya, está bien. les negaban la cura. La investigación finalmente se hizo pública en 1972, causando la indignación mundial y poniendo el fin al experimento. Y ese es el resumen. Bueno. Ahora Don Emilio. viene el Emiliano con el capítulo 4. Bueno, vamos a empezar con el capítulo 4 llamado El Pequeño Albert, donde este capítulo inicia nombrando a Iván, que nació el 26 de septiembre de 1849 en Ryazan, parte del Imperio Ruso. Él era el mayor de sus 11 hermanos y desde pequeño mostró un gran interés por el mundo natural y por aprender cosas nuevas. El retraso a su entrada al mundo escolar se explica porque a los 7 sufrió un gran accidente al caer desde un muro y azotarse contra el suelo. Las lesiones y las secuelas le imposibilitaron matricularse al colegio hasta que cumpliera 11 años. Iván abandona el seminario para matricularse a la Universidad de San Petersburgo y especializarse en las ciencias naturales en su cuarto año de estudio, donde se involucró en un proyecto que estudia el funcionamiento digestivo y el control de páncreas por parte del sistema nervioso. En 1891 fue invitado a organizar el Departamento de Fisiología
en el Instituto Medicinal Experimental de San Petersburgo. Fue ahí donde realizó la mayor parte de sus importantes aportes a la ciencia mundial. Piola. Iván es mundialmente conocido por un hallazgo cuando estudiaba la digestión en perros, donde era un trabajo de fisiología experimental relacionado con la digestión, donde Iván le daba a los perros un alimento a base de carne en polvo para hacerlos salivar. Este proceso del experimento fue definido como condicionamiento por Pavlov, aunque se hizo mundialmente conocido como reflejo pavloviano. Pavlov y Skinner, uno trabaja con perros y otro trabaja con palomas, pero igual hay que mencionar el trabajo de John Watson. John Watson tuvo una infancia bastante compleja. Su madre era una mujer muy religiosa y que apoyaba la prohibición del alcohol, el cigarrillo y el baile, donde Watson más tarde tuvo un desarrollo más tarde, un sentimiento antirreligioso y terminó convertido en un ferviente ateo. El clímax. Vete, se escucha un peo, güey. Espero que se haya escuchado bien. ¿Ya se escucha el pego? Ya, sigue, por favor. Aquí llegamos al clímax. El padre de Watson abandonó a su familia cuando Watson solamente tenía 13 años y la madre se vio obligada a vender la casa de la granja familiar y mudarse a una ciudad más grande. Este profundo cambio de estilo de vida afectó a John, que desarrolló graves problemas de comportamiento y durante su juventud fue arrestado en 2 ocasiones, además de tener pésimas calificaciones y ser considerado un joven conflictivo. Debido a estos antecedentes, sus opciones de entrar a alguna universidad mediante los clásicos vías de admisión eran nulos. Por lo que él pidió una entrevista directamente con el presidente de aquella universidad local, en el que accedió porque conocía a su madre. Watson, desde pequeño, había desarrollado una fobia a la oscuridad y tal vez los pasajes más oscuros de su vida. Como estudiante, terminó teniendo un colapso mental y fue obligado a tomarse un tiempo fuera del laboratorio para recuperarse. En 1908, la Universidad de Johns Hopkins, una oferta que no pudo rechazar por un gran sueldo, pero él, si le hubiesen ofrecido más plata en aquella universidad que estaba en Chicago, se hubiese quedado. ¿Cómo el nombre? ¿Hoskins o no? Hopkins. No, Hopkins. Hopkins. Como Stephen Hawking. Stephen Hawking. En 1916, Watson comenzó a trabajar con niños pequeños y animales distintos a los que él había estudiado en aquel laboratorio, y conoce cómo se causan los distintos tipos de emociones, como miedo, puede ser risa, enojo, etc. Como la película. Watson se preguntó por qué estímulos que habitualmente producen temor en niños más grandes como la oscuridad y otros miedos. Watson en ese momento se miró a sí mismo. Su fobia a la oscuridad, lo que a veces lo hacía dormir con una luz encendida. Cuando niño, una persona que lo cuidaba le dijo que el demonio iba a secuestrarlo en la oscuridad. ¿Alguien, Carlos? Y así damos por finalizado este capítulo. Bueno. Seguimos con el capítulo 5, que lo puede leer el Emiliano. Un aplauso. Ahora voy a dar paso al siguiente capítulo del libro Ciencia Oscura, que se llama Un hombre encantador, de Gabriel León. Cuenta la historia de Sonia Sen, una mujer que sufrió un severo ataque de asma en Nueva York. Este caso se destaca no solamente por la gravedad del incidente, sino porque también el modo en que la ciencia y la medicina moderna intervinieron para salvar su vida. Sonia Sen vivía en el Bronx de Nueva York y tenía un historial de asma, una condición que se agravó drásticamente una noche. Los médicos la recibieron, estaba en un estado crítico y las opciones tradicionales no parecían suficientemente para salvarla. Aquí es donde entra en escena el ECMO, un dispositivo que se utiliza para oxigenar la sangre fuera del cuerpo cuando los pulmones no pueden hacerlo.
Este capítulo describe en detalle cómo los médicos tomaron la decisión de usar el ECMO para mantener a Sonia con vida. A pesar de que su uso en un caso como el suyo era riesgoso y complejo, la tecnología y la experiencia médica lograron lo que parecía imposible. Darle historia a Sonia no solo es un testimonio del avance de la medicina, sino también un recordatorio del poder de la ciencia para cambiar destinos en situaciones desesperadas. Aquí vamos a empezar con el cierre. La historia de Sonia nos recuerda que, aunque la ciencia a veces parezca fría o distante, en realidad está llena de esperanzas y humanidad, y que en los momentos más oscuros es la luz de la innovación y el conocimiento lo que puede guiarnos de regreso. Gracias por acompañarnos en este episodio, donde exploramos los límites y la posibilidad de la ciencia moderna. Nos escuchamos en el próximo en el próximo episodio Eso, de Ciencia Oscura. nos vemos. Chaito, gracias. Ay.